somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana. Somos estudiantes de la materia de máquinas eléctricas. Nuestro grupo está conformado por Javier Andrés Macancela, Jonathan Mora y mi persona, Hernán Duy. Ya, lo que vamos a presentar ahora es los ensayos del transformador, lo que son la prueba de cortocircuito y la prueba de circuito abierto. El análisis de los ensayos de los transformadores monofásicos consisten en dos pruebas que se hacen, en la de circuito abierto y en la de cortocircuito. Ahora les vamos a explicar acerca de lo que es el circuito abierto, en la cual consta en dejar su devanado secundario abierto, así como podemos ver aquí en la figura. También consiste que en el devanado primario vamos a ingresar voltaje, el cual por ahí nos va al momento que ingresemos voltaje nos va a permitir medir el voltaje de entrada, la corriente y la potencia que va a suministrar el transformador. La medición se hace normalmente en el lado de bajo voltaje del transformador, ya que es más fácil manipular bajos voltajes para poder trabajar. Para poder sacar los valores de la rama de magnetización, que es el RN y el XM, primero procedemos a calcular la conductancia del resistor, que correspondería a G1 sobre Rn. Y para proceder a calcular la del inductor, que sería la susceptancia del inductor, que sería AB es igual a 1 sobre XM. Y como estos están en paralelos, nos permiten calcular la admitancia de excitación, que correspondería a la rama de magnetización de esta prueba, que casualmente cabe recalcar que cuando se hace esta prueba queda referido al lado de bajo voltaje. A continuación vamos a proceder a calcular el factor de potencia, el cual consiste en la potencia de ingreso sobre el voltaje y la corriente. Ese valor nos va a servir para calcular la rama de magnetización, que tendremos un valor real y un imaginario. Vamos a continuar con lo que trata la prueba de cortocircuito. En la prueba de cortocircuito se hace un cortocircuito en los terminales de bajo voltaje, como podemos observar aquí. Entonces, las terminales de bajo voltaje de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje regulable. Ya, esto se hace porque normalmente en el lado de alto voltaje del transformador son más bajas las corrientes. Entonces, de igual manera como con la prueba de circuito abierto, es mucho más fácil trabajar con este tipo de corrientes. Entonces, ajustamos el voltaje de entrada hasta que la corriente en los devanados en cortocircuito sea igual a su valor nominal. Entonces, en esta prueba lo que vamos a medir son los voltajes, la corriente y la potencia de entrada. Ahora bien, en la parte de aquí tenemos el circuito equivalente del transformador. Claro, recalcar que este es el circuito real del transformador, donde tenemos estas fórmulas de aquí, que la impedancia de salida va a ser igual al voltaje en cortocircuito dividido para la corriente en cortocircuito a un ángulo de 0 grados por tratarse de una impedancia. Tenemos que el factor de potencia es igual a la potencia en cortocircuito dividido entre el voltaje en cortocircuito y la corriente de cortocircuito. También tenemos que la impedancia en el secundario va a ser igual a la suma de las resistencias tanto en el primario como en el secundario, multiplicadas por la relación de transformación, que es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada del transformador. Procedemos a realizar la prueba de circuito abierto. Bueno, en la universidad se tiene un banco, Feedback es uno de los mejores que existe a nivel nacional. En la universidad se destaca por tener estos bancos muy bien habilitados. Primero tenemos lo que es los transformadores. El transformador tiene como dos constantes de devanado primario y devanado secundario, y también tenemos para simular las diferentes voltajes y corrientes de cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a proceder a armar el circuito. A continuación procedemos a realizar el armado de la prueba de circuito abierto. Como pueden ver, aquí tenemos un transformador monofásico, en el cual el devanado primario se alimenta a 216 voltios y también se conecta a los diferentes instrumentos de medición, que es el voltímetro y el amperímetro, y por ende también el batímetro. En el devanado secundario del transformador se le deja abierto, sin ninguna conexión. Hay que tener en cuenta que para esta prueba siempre hay que tener una seguridad de tierra.
Como se vio en la prueba de circuito abierto, en el devanado secundario se le deja sin carga, sin conexión. Esto nos permitiría hacer el ensayo de este circuito. Para sacar las diferentes simulaciones se usó el programa Spial Environment, en el cual nos va a permitir un uso de comunicación del banco al computador, en lo cual nos va a permitir usar el osciloscopio, un vector de escalamiento y un análisis de espectros que existen en esto. Usando el simulador podemos sacar con el osciloscopio el diferente voltaje y corriente que tiene cada uno de esta prueba. También se puede ver cómo se desfasa el voltaje y la corriente. También se ve las mediciones de potencias. Y por último tenemos un análisis de armónicos, en el cual se ve el armónico fundamental y tenemos un pequeño armónico que nos afecta a la red. A continuación le presentamos el armado de la prueba de cortocircuito. Como ya se vio en la teoría, hay que hacer la conexión en el devanado secundario, conectarlo al primario, para que éste reduzca su corriente. Muy bien, también se conectan los instrumentos de medición, por lo cual nos va a sacar el voltímetro, el amperímetro y por ende también el batímetro. Para esta prueba de cortocircuito necesitamos usar la fuente regular, subirle hasta que llegue a su corriente nominal del transformador. Hay que tener en cuenta que esta prueba es un poco riesgosa por tener tendencia a quemar el transformador. El transformador llega a unas temperaturas muy elevadas, hay que tener en cuenta eso. Seguidamente también debe tener su conexión a tierra por alguna protección. Con el mismo programa procedemos a ver lo que es la salida del osciloscopio. En este caso, como se mencionó, trabajamos con pequeñas corrientes, en el cual tenemos pequeño voltaje y pequeña corriente. Después vemos lo que son los vectores y cómo es el desfasamiento de cada uno. Asimismo, podemos ver que trabajamos a poca corriente y poco voltaje. En las mediciones también te calcula la potencia aparente real y el factor de potencia. Por último, el análisis de armónicos. En este caso, la prueba del cortocircuito influye en los armónicos, ya que hay más distorsión en estas señales. Como se puede ver, la fundamental y los diferentes armónicos de distintos niveles. Como recomendación, hay que tener en cuenta bien la teoría, ya que al rato de conectar, si algún cable es mal conectado o no es conectado, podemos hacer que no funcione la prueba o podemos dañar dicho equipo. También podemos, para que quede clara la teoría, que al momento de realizar estas pruebas, ya sea la de circuito abierto o la de cortocircuito, tener en claro que cuando se hace el ensayo de la prueba de circuito abierto, la rama de magnetización queda referido al lado de bajo voltaje, mientras que el cortocircuito, la rama de magnetización queda referido al lado de alto voltaje. Entonces, al momento de sacar el circuito equivalente, tener en cuenta que todo tiene que quedar bien, sea referido al lado de alto voltaje o al lado de bajo voltaje.